52, a ver, que no quiero que se me vaya. 52 minutos pasaron de las 11 de la mañana en todo el país. Decíamos, bueno, aquí en Paso de los Libres, ¿no? Vamos a volver con con las cosas que han pasado y con las noticias que nos importan a todos nosotros, ¿no? Y con algo que ya nos anticipábamos. Antes de ayer dialogábamos con la presidenta del Consejo Deliberante, ¿no? Con la concejal Beatriz Moreira, Ajá. que nos contaba, ¿no? Que, bueno, volvía el público a la sesión ordinaria del Consejo Deliberante. Y uno decía, qué buena noticia esto, porque era algo que realmente era esperado por algunas personas que sobre todo tienen el hábito de ir, o mismo la prensa. Correcto. Cuestión que decíamos, parece que Carla Bisotti y el presidente Alberto Fernández y todos estaban muy atentos a lo que pasaba en la ciudad de Paso de los Libres, y ayer dijeron, bueno, vuelve el público al Consejo Deliberante en Paso de los Libres, vamos a habilitar el regreso al público a todos lados, ¿no? Y bueno, se llevó adelante la primera sesión ordinaria después de, a ver, seguimos estando en pandemia, pero indiscutiblemente habrá sido especial. Y es también para hablar sobre esto y un poco el resumen también de la misma, ¿no? De una sesión que dejó y da para hablar, que está hoy con nosotros la concejal Mónica de Gaetano. ¿Cómo estás, Moni? Buen día. Claro, buenos días a ustedes, Buen días día a todos los que nos siguen. Y así, como bien decís, es con público, todavía hemos tenido muy poquito público, lo que más se hicieron presentes son algunos periodistas, hasta que, bueno, se acostumbren que nuevamente estamos de puertas abiertas, porque, bueno, el tema de la pandemia, el tema del aislamiento, vamos de a poquito soltándonos, pero vale la pena también recordarle a la gente que a pesar de todas estas nuevas medidas hay que seguir cuidándose. Cuídense, porque bueno, todavía ha pasado en otros países, en Europa, que parecía que bueno, estaba superado y volvieron los rebrotes, así que mi pedido para toda la gente es que nos sigamos todos cuidando. Claro. Eso es importante, ¿no? Porque por ahí uno lo primero que piensa o que se le viene a la mente es decir, bueno, escuchando después de los anuncios, decir, bueno, está todo liberado, listo, volvemos a la normalidad. Y no hay que perder el eje de que la pandemia sigue estando, de que el virus sigue existiendo. No estamos superados. Exacto. Existen todavía casos, son menos, pero existen. Y bueno, y existe también la posibilidad de esta variante Delta que nos asusta un poco y que si uno conversa con los especialistas, las vacunas que nos hemos dado, si bien nos van a cuidar un poco mejor, no quiere decir que no nos vayamos a contagiar. Totalmente. Y que nos podamos enfermar. Entonces es importante que los cuidados no bajen los brazos. Todavía no pasamos ni superamos esto, estamos en un impasse nada más, yo creo. Es lo que dicen también los especialistas, así que lo importante y mi mensaje de acá me gustaría es que la gente se siga cuidando y mucho. Exacto, a no relajar al 100%, sino que a estar ahí con la guardia siempre firme. Así es, así es. Pensaba, ¿no? ¿Qué les pasó a ustedes por la cabeza cuando empezaron a escuchar y a tomar conocimiento de todos los anuncios que se venían dando desde el gobierno nacional? Y bueno, yo creo que hubo una vacunación masiva el 12 de septiembre, ¿qué querés que te diga? Creo que esa vacuna que dolió un poco, los obligó a tomar otro tipo de medidas, por ahí para conquistar a más personas. Vos decís porque yo creo que esto, qué casualidad, ¿no? A una semana de esa elección, bueno, en vista de las próximas elecciones, había que flexibilizar, había mucha gente que está mal. Es verdad que le viene bien a mucha gente que está mal, como ser, por ejemplo, los lugares públicos, habilitaron fiestas, que todos esos salones y todas esas otras actividades que no se venían desarrollando les va a venir bien, obvio. Yo solo les pido que se abran, pero que sigan con los cuidados. Que no nos dejemos, que no bajemos los brazos, como Exacto. bien decía, porque la verdad es que hay que cuidarse. Y por supuesto que hay mucha gente que se le va a habilitar las posibilidades de trabajar más y eso, y eso es siempre bienvenido. Hay mucha gente que pasó muy mal y ya prácticamente van a ser 2 años pronto que estuvieron sin actividad. Así que bienvenido sea, solo hay que pedir que se habiliten con protocolos y con cuidados
para no retroceder en esto que se conquistó hasta ahora. Lo que nosotros hablábamos hoy más temprano, ¿no? Con Rubén, pasaba por el lado de que qué será, digamos, qué fue lo que realmente habrá pasado, ¿no? ¿Será que algunos toman como que son medidas precipitadas, lógicamente, debido al resultado de las elecciones de las PASO, ¿no? Elecciones, dicho sea de paso, también que mucha gente subestima, dice, no, ¿para qué? ¿Para qué? Bueno, para esto, por ejemplo. Pero para tener también un indicativo de qué es lo que está pasando y cuál es el termómetro real también. Pero hay otros que por ahí quedan la duda. Entonces, Las dudas no vamos a estábamos tener. tan mal. Sí. Bueno, las dudas como es lo que yo iba a decir. Tenemos dudas porque en realidad sabemos que se nos mintió mucho en este tiempo también, ¿no? Y que se hacían cosas que nos prohibían a todos también. O sea, la ley es para todos pareja, Claro. y hubo gente que infringió la ley. Y bueno, ahora también es cierto que la gente se dio cuenta de todo eso y los resultados del 12 creo que fueron así. Tan es así que se descompaginó todo un gabinete. Claro. Se Claro. empezaron a pelear todos, porque eso es lo que vimos no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Lo que vimos por los distintos medios. Claro, es lo que se vio reflejado al día siguiente. Al día siguiente llevaron una interna que no la dirimieron en las elecciones del 12 de septiembre y la llevaron después a exponernos a todo el país en el vilo de una institución como es un gobierno, ¿no es cierto? O sea que también pasa por ahí. Claro. Yo no descarto ninguna de las hipótesis. Bueno, eso es algo, ¿no? Que veníamos hablando porque realmente uno decía, bueno, por ahí no, estaban como para ir tomando estas medidas gradualmente, ¿no? Y no liberar todo de una sola vez ahora, como porque, sinceramente, esto va a ser como un aluvión de ahora, ¿no? Es como que, bueno, todo lo que tenían contenido durante tanto tiempo, listo, ya está. Podemos viajar, podemos hacer la fiesta, podemos ir al boliche, podemos con las vacunas, pero podemos. Sí. Yo creo que están subestimando a la gente, ¿no? Como la subestimaron en su momento y con el voto le dijo que lo que pensaban, ¿no? Claro. Yo creo que es así, que la gente está votando a conciencia y esto me agrada mucho porque creo que es así, en democracia también somos unos niños pequeños y estamos creciendo. Claro. Exacto, tal cual. Entonces, creo que es importante y este sacudón que recibieron se habrán dado cuenta de que la gente ya está pensando un poco más y va más allá de lo que le dan o que les prometen, porque de eso ya no creen más. En Paso de los Libres, ¿cómo se va a dar la aplicación esto del levantamiento de la obligatoriedad del barbijo? Digo esto porque hay algunas, bueno, Salta, por ejemplo, dijo, no, acá va a seguir siendo obligatorio. Ciudad Autónoma de Buenos Aires dijo, no, acá va a seguir siendo obligatorio el uso del barbijo. Lo va a resolver el intendente. Sí, localmente seguramente el uso del barbijo y todo eso va a tener que sacar una resolución que se adhiere a todas estas medidas o dispone de algunas medidas especiales porque tiene su autonomía para así hacerlo. Así que bueno, esperemos, yo insisto, creo que trajimos este tema por mi pedido también, pero mi pedido es que la gente se cuide, que no se deje estar, que puedan sí comenzar a realizarse todas las actividades porque entiendo que es necesario eso, pero que se pueden hacer como se podían hacer antes. Claro. Y no nos dejaban, como decimos, se podían hacer teniendo en cuenta los protocolos adecuados. También se podían hacer antes, no nos dejaban, ahora le conviene dejarlo, bueno, bienvenido sea, pero hacerlo con los protocolos correspondientes y que no se abrió esto porque estamos re bien, Claro. sino que, bueno, ya sabemos. Bueno, en medio de todo esto, ayer, bueno, se da, ¿no? El Consejo, una nueva sesión. Habrá sido un poco también, no sé si raro porque ustedes ya son, y en lo que respecta a tu persona, vos ya tenés varias sesiones encima, ¿no? Pero de volver a estar ahí con la gente, con la prensa y con todo lo que implica eso, ¿no? Porque es más inmediato. Digo, las repercusiones ya son más inmediatas, Claro, también, todo es Al ahí. estar los periodistas ahí ya es como que, está bien que hace tiempo y con todo esto de la pandemia, nosotros ya veníamos con las sesiones que salen en vivo y se agudizó que mucha gente la pudiera seguir a través de las redes porque como no podían con la presencialidad, inclusive los periodistas nos seguían a través de las redes, Claro. las sesiones.
que también cualquier persona desde su hogar lo puede hacer Claro. a través del Facebook del Consejo Deliberante, así que los invitamos también a participar, porque también como ciudadanos es bueno que recalquemos que pueden participar, que es un tiempo que le pueden destinar a saber cómo nos movemos inclusive nosotros, a hacernos las observaciones que nos quieran hacer también, porque de eso se trata, porque hasta ahora, claro, al no estar presentes es como que igualmente mucho público no iba, pero generalmente el público que asiste a las sesiones es el público que tiene que ver con alguna nota que ingresó, Claro. algún proyecto que va a salir, entonces esa gente, la gente interesada en algo. Ujú. Pero es bueno que el público, que el ciudadano se empiece a interesar por las cuestiones legislativas también y por nuestro trabajo. Eso está muy bueno, así que los invito a asistir a las sesiones. Bueno, ahí está el tema entonces, Moni, un poco no hablando de lo que fue el reencuentro con la gente, el tema de los cuidados y de los anuncios. Vamos a centrarnos entonces en lo que resultó la sesión, ¿no? del Consejo. Una sesión que incluso había adelantado, había anticipado algo Beatriz, la concejal Beatriz Moreira, cuando habló con nosotros, ¿no? Indiscutiblemente dejó hoy, creo que se resalta lo de, bueno, la presidencia, el tema de la presidencia anterior del Consejo y demás, pero bueno, queremos conocer en profundidad cómo es que se ha dado esta sesión. Mire, les explico. Nosotros habíamos presentado una nota a la presidenta del Consejo, a la señora Beatriz Moreira, con respecto a la necesidad de conocer, porque en realidad ella se había pedido, no formalmente, sino así personalmente, se le había pedido a la anterior presidenta del Consejo, la concejal Pamela Fernández, el detalle de los gastos de su presidencia. Ajá. Y desde diciembre que se le viene pidiendo tiempo suficiente como para haberlos presentado, como no los presentaba, se presentó una nota que en principio iba a ser interna, es decir, una nota a la presidenta para que a través de la presidencia se le pida concretamente el detalle de los gastos durante la gestión de Pamela Fernández. Pero el bloque oficialista presenta un proyecto justamente ampliando este pedido a los periodos de los concejales expresidentes Gatti y Colinet. Y también inclusive de la presidenta actual Beatriz Moreira, aparte de Pamela Fernández. Dado esto, la nota entonces ingresa al orden de la sesión, precisamente nuestra nota que presentamos como bloque DECO, que específicamente pedíamos los detalles de los gastos precisamente de esta gestión de Pamela Fernández. Que fue la última, digamos, fue la última antes antes de Beatriz. Exactamente, sí. Porque ya se había pedido, insisto, personalmente, desde diciembre del año pasado. Uh-huh. El problema es que hablamos de más de 2 millones de pesos que se han gastado en un periodo de pandemia y de aislamiento total, porque prácticamente no tuvimos ni sesiones el año pasado. Ustedes recordarán que fue el aislamiento más severo. Ajá, a principio de año, después casi a final de año, es decir, estuvimos con fase 1 mucho tiempo, después volvimos y las sesiones no se realizaban, obvio, porque somos un grupo de 13 personas que nos reunimos y además, bueno, la gente que tiene que asistirnos, ¿no? Por eso nos sorprendía, es decir, nosotros no estamos enjuiciando, y eso lo dejé claro en la sesión, pedí la palabra justamente para aclarar que no estamos enjuiciando a Pamela Fernández, sino que queremos saber, es decir, que nos muestren. Si nos dice, bueno, se gastó en esto, pero nos deja la duda, nos llama la atención el hecho que estamos hablando de más de 2 millones de pesos en un periodo donde no hubo movimiento. ¿En qué se gasta en el Consejo Deliberante? Se gasta en infraestructura, se gasta en ayudas sociales, se gasta en la parte protocolar, en la parte de instrumentos. Es decir, ¿cuánta parte de librería, por ejemplo, se pudo haber comprado si no hubo sesiones? Por ejemplo, por así decirlo, de infraestructura, no hubo cambios de infraestructura.
como sí los hubo, por ejemplo, en la época del concejal Colinet, el concejal Gatti, que uno entra al consejo y ve los cambios realizados, ¿no? Sin irnos más lejos, hasta Colinet, los cambios que se realizaron de amoblamiento, de refacciones, inclusive hasta de instrumentos para nuestro trabajo cotidiano, cosas que no pasaron ese año. Pero los 2 millones de pesos, más de 2 millones, no sabemos en qué se gastó. Y lo que pedíamos, creo, con justo derecho, además, ¿sabes? Déjame aclarar eso, sí. Yami. ¿Por qué digo con justo derecho? ¿Por qué? Porque los concejales del bloque de ECO no aprobamos los balances ni del 2019, ni del 2020, ni del 2018. Es decir, esos balances fueron aprobados por mayoría, porque hacen la mayoría con presidencia, pero no por el bloque de ECO. O sea que los únicos que podemos reclamar somos los del bloque de ECO. Por eso no entiendo por qué el proyecto que presentan los concejales oficialistas, siendo que ellos, justamente ellos, aprobaron todos los balances a los que hacen referencia. Entonces nos preguntamos, si aprobase el balance, donde está todo el detalle de lo que se hizo en el periodo, también lo del Consejo Deliberante, aprobaron eso y ahora lo cuestionan. Una incoherencia total, ¿no? Convengamos, y lo dije. Es como volver sobre los pasos, digamos. O sea, no miraste para aprobar, o lo que siempre decimos, aprobaron, porque nosotros hacíamos mención que no podíamos aprobar porque de un día para el otro nos presentan los papeles y son un tomo de papeles para observar, imposible que podamos ver o asesorarnos. Bueno, en el caso nuestro, por ejemplo, tenemos a Ana Miño, la concejal, que es contadora, que nos asesora, también tenemos un abogado, que es el doctor Vizqui, pero nosotros si no necesitamos asesorarnos, porque no todos somos abogados y contadores. Entonces, de un día para el otro no podemos aprobar, o si no, aprobar a ciegas. O sea, que fue lo que hicieron. Evidentemente aprobaron sin mirar, porque si ahora están cuestionando algo que antes aprobaron, quiere decir que cuando aprobaron no miraron. Entonces, los únicos que podríamos llegar a refutar algo de esto somos los que no aprobamos esos balances, que en el caso de Goñazú, de Vizqui y el mío, tampoco podríamos con respecto a los de Colinet y Gatti, porque nosotros no estábamos en eso. Claro, no formaban parte, digamos, del consejo. Por eso nosotros en nuestra nota nos apuntamos precisamente a lo que vivimos el año 2020 e insisto, por una situación muy especial que prácticamente no estuvimos sí con la gente porque nunca abandonamos a la gente, pero extra consejo, es decir, el contacto directo y la ayuda directa que podíamos hacer como concejales, pero no como órgano en funcionamiento. Así que lamentablemente, bueno, esto salió, lo que nosotros esperamos, creo que con la paciencia suficiente de diciembre del año pasado hasta ahora. Y bueno, y ahora se hizo público, tiene 48 horas, el lunes tendrá que hacer la rendición. Inclusive, el concejal Gatti en la sesión presentó la documentación, la papelería, la documentación está en la Secretaría de Hacienda, pero la documentación que respalda toda la liquidación de gastos, como se debe presentar, claro. Y que siempre fue a los señores concejales, siempre se hizo eso dentro del seno del consejo. Es más, las carpetas de gastos siempre están a disposición de cualquier otro concejal que quiera verlo en presidencia. Siempre fue así. El único periodo cuestionado, la verdad, y que bueno, yo creo que por un ánimo de grupo, ¿no? De ellos, quisieron presentar lo de los cuatro periodos. Pero en realidad solamente por decir, bueno, para apoyarla un poco a Pamela, digo yo que tuvo que ser, porque no entendemos el sentido, porque hasta ahora siempre tuvieron la documentación, pasó con el concejal Colinet, pasó con el concejal Gatti y ahora pasa con la concejal Bea Moreira, que estamos siempre, si queremos podemos observar en la carpeta en qué se va gastando. El único periodo en el que no pudimos hacer eso precisamente fue en el de la concejal Pamela Fernández, expresidente del consejo. Para que vos nos expliques y le expliques a la gente, Sí. ¿no? ¿Cómo se da esto de la presentación de los gastos o el balance? Bueno, ¿Cómo la persona justifica en qué ha gastado, digamos, esto? Es que el Consejo se maneja como el Ejecutivo Municipal, la Administración Pública se maneja con órdenes de compra, las compras, las órdenes de pago, y el que paga, bueno, es la Secretaría de Hacienda abajo, pero toda esa documentación baja a la Secretaría de Hacienda, pero queda
en los registros. Es más, había todos estos registros en la computadora, y nos comentaba la concejal Bea Moreira que la computadora cuando la recibió estaba vacía, no tenía nada. Que lo dijo inclusive en el recinto. Ahí se perdió todo lo anterior, no encontraron nada. Así que bueno, todo eso seguramente, y esto es que estamos hablando de un erario público. Claro. Convengamos que todo esto pasa porque estamos interesados en justificar en qué se gastó, porque no es nuestra plata además. Es la plata de los contribuyentes, porque ¿de dónde surge todo eso? Es decir, no es plata del bolsillo de la Presidente. ¿No? Por eso somos tan puntillosos cuando realizamos los gastos, de realizar las órdenes de compra y todo eso, para pedir presupuestos, por qué le compramos a por qué no le compramos al otro. Al menos en mi época era así, y me imagino que siguió siendo así. Hasta que pasó esto que se descontroló en el año 2020. ¿Hubo alguna explicación por parte de la concejal Fernández? No, la concejal Fernández se defendió inclusive que lo que recibió fueron deudas. A mí me gustaría explicar eso también, ¿no? Porque las deudas que recibió precisamente, y que hacían referencia a las deudas de la presidencia de Colinet, fueron, por empezar, que están todas documentadas, es decir, dónde fueron a parar, o sea, por qué se compró o no se compró, o en qué se gastó. Y las deudas siguen impagas porque no las pagaron, cuando en el balance surge que le quedó un superávit a la gestión en ese balance para el Consejo Deliberante, que bien podían haberlas pagado. Y hasta ahora siguen las deudas, es decir, que ni siquiera... ¿Deudas en qué, por ejemplo? ¿Deudas en qué? Y deudas que tienen que ver con provisiones para el desarrollo del Consejo. No sé, la verdad que ya no recuerdo, las provisiones sí son lo que más tengo presente. También hubo gastos o inversiones en lo que es de infraestructura. Sé que hubo un problema con un aire acondicionado también, que no lo pagaron, y creo que hasta se perdió ese aire acondicionado. Es decir, cosas que estaban, no eran inventadas, estaban. Ahora vamos a ver qué pasa, a ver dónde están las cosas de la expresidenta. Es decir, las deudas se siguen arrastrando, se siguen manteniendo. Es decir, que durante ese periodo ni siquiera se pagaron las Ajá. deudas anteriores. Eso dejando mal a una institución como es el Consejo Deliberante, porque yo insisto y se los pedí precisamente a ellas. Las cosas están, se gastó. Puede ser que se extralimitaron, pero las cosas están. Claro. Es más, después surge que no se extralimitaron nada porque hasta sobró presupuesto para poder hacer eso, ¿no es cierto? Y sin embargo no se pagaron las deudas. Es decir, ni siquiera pagaron deudas con eso. No podés venir en el recinto y decir, bueno, porque yo recibí deuda. Bueno, en ese caso, demostrar que pagaste las deudas con toda esa plata que recibiste después. Claro. Pero no fue así, porque las deudas siguen existiendo. Entonces, está complicado. Pero bueno, seguramente tendrá para fundamentarlo. Vamos a prejuzgar. Esperemos que mande la Esto pasó información comisión, ¿no? Esto se aprobó, se quedó aprobó. aprobado, por lo tanto tiene el término para la presentación, que inclusive el concejal Gatti, y con el permiso del concejal Colinet, presentó esa documentación en el recinto, en la sesión, que queda en presidencia, obvio, para poder ser consultado. Pero insisto, además, tampoco pueden los concejales del bloque oficialista venir a cuestionar. Para mí no pueden cuestionar algo donde ya lo aprobaron, justamente lo aprobaron a través de la aprobación de los balances que ellos aprobaron. Pero bueno, también se presentó un proyecto de parte del bloque oficialista con respecto a, fíjense, con internet en las plazas, en los lugares públicos. Un proyecto que nosotros ya presentamos en el 2020 y que fue aprobado por unanimidad del Consejo, y nunca nos dieron artículo. Era en el 2020 por el hecho de que ustedes saben que no había la presencialidad en las escuelas. Claro. Y que muchos chicos necesitaban justamente de internet. Ajá. Y en virtud de igualar, ¿no es cierto?, las posibilidades, pensamos que poniendo en los lugares públicos podían los chicos acceder, por ejemplo, a tener un internet gratis sin que los padres tuvieran el costo de hacerlo. A ver, Mónica, ustedes presentaron esto, fue aprobado por unanimidad En el 2020. en el 2020 y ahora lo volvieron a un presentar, proyecto. algo que ya fue aprobado. Algo que ya fue aprobado. Y además no solamente que fue aprobado, no se cumplió, ¿no? Pero bueno, yo dije, bueno, en buena hora,
porque los proyectos que surgen desde el oficialismo, después el Ejecutivo los Los cumple, toma. los toma, pero los nuestros quedan ahí Claro. en carpeta. Tal es así que inclusive el concejal Ditela dijo que era porque en esa época cómo íbamos a hacer de promover que la gente vaya a las plazas, si había aislamiento, qué sé yo, que nada que ver, porque se podía desde un auto individualmente, no se necesitaban ir todos masivamente, o sea, era tratar de ayudar a los chicos, pero además, nada que ver, porque él mismo aprobó, por ejemplo, En su momento aprobó, claro, porque fue por aprobó ese unanimidad. proyecto, Ajá. o sea que en ese momento no pensó que era llevar gente a la plaza, pero siempre tratan que el árbol tape el bosque en realidad, ¿no? Porque la discusión la suelen derivar para donde les conviene, digo, ¿no? Porque en este caso, por ejemplo, el atraso o la falta de cumplimiento por parte del Ejecutivo lo quieren disfrazar con el hecho de que cómo iban a hacer porque no se podía hacer que vayan a la plaza, cuando ellos aprobaron ese proyecto. Claro. Tal es así con el caso, fíjate vos que se presentó, nos presentaron la contestación a una comunicación acerca de la Secretaría de Seguridad del municipio, que nosotros queríamos saber quiénes están a cargo, el personal, qué hace, los medios, etcétera, etcétera. Como siempre, contestan a media, hubo puntos que no contestaron, pero además mucho de asesoramiento, capacitación, y la verdad lo que necesita la gente es algo activo, ¿no es cierto? Más allá de que están poniendo ahora unas cámaras de seguridad. Entonces yo decía, pero nuevamente creamos una secretaría, ni siquiera una dirección, una secretaría, y ponemos ¿a quién? A un familiar, el primo del intendente. Entonces, y yo les dije, ¿no?, que apuntaba a eso justamente, pero ellos siempre tratando de distraer la discusión nos llevan a que es un penalista exitoso, y nadie discute que sea un penalista exitoso, y no, nada por mi parte, no tengo nada en contra del doctor Pardo, pero insisto nuevamente, es decir, no desviemos la discusión. La discusión no es que sea el doctor Pardo o el penalista exitoso, sino que es el primo del intendente. Nos llenamos de la familia. Otra vez un cargo para un familiar. Habrá muchos penalistas exitosos acá en Paso de los Libres, no solamente el doctor Pardo para ocupar un cargo. ¿Por qué tiene que ser uno de la familia? Insisto, si abrimos el abanico de quienes forman parte de la administración municipal, tenemos a los hermanos, a los primos, a los cuñados, a los amigos cercanos. Es decir, estamos al borde del nepotismo. Y esto es totalmente falta de ética, ¿no es cierto? No ronda lo ilegal, ¿por qué? Porque nuestra Carta Orgánica necesita una reforma donde se establezca precisamente el vínculo que no pueden tener para formar parte del gabinete. Porque convengamos, no hay nada escrito, porque en el espíritu de quienes hicieron y quienes reformaron la Carta Orgánica, ni siquiera habrán pensado en una situación semejante como se la dio con la familia Cuga. Está toda la familia en la municipalidad, toda la familia. Entonces, ¿quién iba a pensar? Nunca se dio. Claro, nunca se dio hasta este momento, digamos. Entonces es una materia que debería contemplarse, que digamos, lamentablemente la gente que la ética no la tiene en cuenta, no le podemos pedir ética, entonces pasan estas cosas. Y eso nos abre los ojos que tenemos que ser más puntillosos, como fuimos nosotros puntillosos en los pedidos, en las comunicaciones de informe, porque si no contestan los que quieren. Entonces tenemos que poner punto por punto lo que queremos saber, porque si no nos contestan, como decimos, vamos a contestar cualquier cosa. Subestiman al poder legislativo, y es un poder distinto al ejecutivo, y es un poder elegido también por el pueblo, y somos los representantes del pueblo ante el ejecutivo. Por lo tanto, no nos puede subestimar. Y es lo que hace la República, ¿no? A ver, Sí. somos una república por esto. Sí. El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, cada uno independiente del otro, igual de importantes, ¿no? Sí. Que el otro. Sí. Pero bueno, y los modelos se reproducen. Ese es el problema. Tenemos el modelo de arriba que se repite en nuestro municipio también, ¿no es cierto? Convengamos. Mónica, también hablando de, a ver, no sé si proyectos de comunicación, no recuerdo si era un proyecto de comunicación, en su momento creo que sí lo fue, el tema del plan Detectar. Sí. ¿No enviaron una nueva...? No, todavía no. Ah. Ahí, bueno, nosotros presentamos en esta sesión otro pedido, otro proyecto de comunicación
pidiendo todas las comunicaciones que nos fueron respondidas y todas las ordenanzas que nos fueron cumplidas. Y si vos mirás, hay más de 10 ordenanzas que están dando vuelta desde el año pasado, desde que estoy yo el año pasado, no sé si hubo otras anteriormente, precisamente que son vitales o muy importantes para la comunidad y que sin embargo, claro, los proyectos de dónde surgieron, del bloque de ECO. Entonces, yo tenía por acá, ¿no? En su momento ellos habían dado la respuesta de que desde el 19 de septiembre al 13 de mayo, ¿no? O sea, desde el 17 de septiembre del 2020 al 13 de mayo del 2021 se habían hecho, mediante el plan Detectar, 2.109 testeos. Bueno, digo, parte ahí del momento contestaron, más duro, ¿no? Porque en digo... esta sesión nosotros pedimos y en esta sesión mandaron un informe, pero nuevamente faltan algunos datos. Esto quedó en secretaría. Yo hoy no tuve tiempo todavía de recoger la nota para ver bien los ítems, porque hoy tuvimos reunión de comisión. A propósito, y en la reunión de comisión estuvimos tratando el tema de la bandera, que fue un proyecto que se presentó desde ECO, porque nos dimos cuenta que hay una fecha de una resolución del 2013. En ese momento era intendente el doctor Vizqui, donde quedó aprobada, a través del concurso que se había hecho, aprobada como bandera de Paso de los Libres, la bandera realizada que tenía que ver con el concurso y el Colegio San José. Había ganado el Colegio San José. Y de ahí en más se utilizó la bandera, pero no hay una normativa y como símbolo oficial necesita precisamente de una normativa. La normativa para nosotros es la ordenanza. Entonces, una ordenanza que la institucionalicen, ¿cierto? Como tal. De ahí se empezó a usar. El 12 de septiembre del 2013 fue la primera vez que desfiló la bandera de Paso de los Libres. Entonces, hoy estuvimos hablando acerca del tema y estamos tratando de ver cuál sería el día para ponerle también que la bandera de Paso de los Libres tenga su día. Que podría ser el día que salió aprobada, podría ser el 12 de septiembre, que fue el día que desfiló por primera vez, podría buscarse algún hito histórico que también nos remonte a ponerlo como fecha de la bandera de Paso de los Libres, y en eso estamos estudiando. Hasta el miércoles que viene vamos a estudiar a ver la fecha que le vamos a poner para hacer el día de la bandera de Paso de los Libres. Bueno, Mónica, ¿cómo, no sé si hay otro asunto así que digas, todos los asuntos, a ver, son importantes todo. En el recinto, ¿no? Pero bueno, si nos vamos deteniendo punto por punto, por ahí fue bastante extensa, sí. Se nos va. O sea, conversamos sobre los temas que generaron por ahí la polémica que se genera en el Consejo Deliberante. Después hay muchos. Hay un pedido muy especial que hicimos que tiene que ver, que ahora están comenzando a poner, no frente al hospital, pero vi que comenzaron a poner los reducidores de velocidad. Es un proyecto que hicimos en el 2020, que fue aprobado por unanimidad, de poner reductores de velocidad en la avenida Di Tommaso. Que inclusive nos habían contestado con un informe por parte de la Dirección de Tránsito de cuáles podrían ser los reductores de velocidad sin afectar, es decir, por ahí pasa la ambulancia también, es decir, se había hecho todo un proyecto bien, como para que nadie se viera perjudicado por el hecho de que existiera y beneficiados todos, porque yo los invito a que alguno intente cruzar a la altura más o menos entre el Hospital y Velasco, la avenida Di Tommaso, donde no hay porque justo frente al hospital hay como un bulevar, pero claro, después la calle, no hay señalización del medio de la calle, los autos van y vienen contramano, y tampoco hay la posibilidad de pararse, un bulevar donde pararse en el medio para poder cruzar el otro sector de la calle, de la avenida, en el medio de la misma. Por lo tanto, el que tiene que cruzar tiene que mirar de ambos lados, encima van a una velocidad bastante importante porque como no hay casi transversales, y los invito a que intenten cruzar la avenida cualquier día así en horario pico, y la verdad que es imposible. Imposible sin estar serpenteando los autos, ¿no es cierto? Claro. Quedándose en el medio, de hecho, con el peligro que eso
Esto ocasiona. sucede, ¿no? Allí en Avenida Di Tomaso, claramente, que es donde ustedes se están planteando, pero también en otros puntos, ¿no? De la ciudad, digo, el entrar hacia, por ejemplo, la Avenida Arturo Frondizi desde cualquiera de los lados, ¿no? Venga uno de la Avenida 12 de septiembre, de la calle del barrio 132, de la Avenida 2 de Abril, es bastante complejo también Sí. Hacen esos falta. lugares, Hay ¿no? reducidores como se pusieron en frente a la escuela 477, Mitre, que está bueno, que hacen disminuir la velocidad y no son perjudiciales ni para los vehículos. Cualquiera puede pasar, por más bajo que sea el vehículo, o si tiene que pasar Claro, una no ambulancia interfiere más tampoco rápido, en no el pasa normal nada. funcionamiento Sí, del tránsito, ¿no? así es. Mónica, una de las cuestiones, por ejemplo, que más se le critica a la gestión y que de repente todos pensamos que, bueno, en cuanto a lo que tiene que ver con el ordenamiento vial también, tenía o iba a pasar por el Consejo Deliberante, tiene que ver con el semáforo que se colocó, que eso es una cosa que yo lo digo siempre, hago siempre ese reclamo, en calle Belgrano, semáforo de 4 tiempos, Belgrano y ¿no? Madariaga. Belgrano y Madariaga, donde hablamos que tenemos a 100 metros un semáforo de Colón y Belgrano, Colón y Madariaga, y bueno, después sí ya tenemos una distancia que es más prudencial y que de hecho es la contemplada, ¿no? Porque se dice que, bueno, mínimamente tiene que haber 200 metros de distancia entre un semáforo y el otro. Mira, en nuestra época me acuerdo que, ¿te acuerdas cuando se puso el semáforo de Brasil y Madariaga? Sí, Los semáforos se ponían teniendo una estadística accidentológica. Me acuerdo que llevaba Gabriela Ortiz, nuestra directora de tránsito. Ruiz. ¿Eh? Gabriela Ruiz. Ruiz, ¿y qué te dije? Ortiz. Ay, perdón, Ruiz, perdón. Gabriela Ruiz, que justamente todos sabrán a través de los años que hizo de docencia en el tránsito de Paso de los Libres, y justamente ese era... De hecho, ese era- dato lo tengo por ella, porque ella Claro, se encargó de sí. ir formándonos incluso a todos los comunicadores, Así es, porque era así dar es. como ella, y hacías una nota con ella y ella te iba metiendo Explicando. información, ¿no? Todo el Así es. tiempo. Salió por eso, es decir, tenía el mayor índice de accidentes y por eso se puso ese semáforo. Y así debe ser. Imagino que así tiene que ser y también se aprueba en el Consejo Deliberante. Eso hace rato que estaba el semáforo ese de Madariaga y Belgrano. Yo recuerdo porque después mucho tiempo estuvo uno de los parantes, no sé cómo se dice, de los tubos que sostienen los semáforos, mucho tiempo estuvo sin los semáforos, pero estuvo puesto. Y hace un mes más o menos, ¿no? Comenzó Llegó. a funcionar. Bueno, ¿habría Pero- posibilidad de que esto se pudiera revertir, por ejemplo, en un reductor de velocidad, no sé, otras cosas? Porque digo, es bastante El caótico problema ahí el es que se semáforo cruzan en esa... dos avenidas de doble mano. Es mucho más complicado, por ejemplo, que el semáforo que está en Colón y Belgrano, porque una es mano única y esa tiene dos manos. Teniendo en cuenta todo lo que nos ha enseñado Sí, Gabriela, sí. Y fíjate que ahí es mucho más necesario en Madariaga y Belgrano porque están cruzándose dos avenidas y donde se permite además el giro a la izquierda. Claro. Cosa que en toda la Madariaga, eso es otra cosa que hacía, se había tenido muy en cuenta, que hoy nadie le da bolilla a los carteles. Que ya no se podía Sí. doblar hacia la Sí. izquierda, ¿no? Fíjate vos que vos vas por Madariaga y uno había perdido ese miedo de a ver si el que viene de frente me dobla acá adelante. Se había perdido porque la gente, con un trabajo de concientización, había entendido que estaba prohibido, y está prohibido, doblar a la izquierda. Actualmente, por ejemplo, Adolfo Montaña y Madariaga, todo el mundo dobla en Adolfo Montaña, o Uruguay y Madariaga, y todos doblan O en... Sillanín, ¿no? Venimos por Sillanín, Madariaga y se o dobla en cualquiera de las Sillanín. arterias o los 108 también. Claro. Es decir, y normalmente lo ves ya ahora es algo normal, o sea, Y así es como se va carteles, se ni pierde, ahí. ¿no? Pierde pero es un por ahí poco la... eso es responsabilidad de todos, ¿no? Porque hay un cartel, yo lo que pedí el año pasado es porque habían desaparecido muchos carteles en aquellas arterias donde estaba prohibido doblar a la izquierda, o el cartel de pare en aquellos lugares donde la preferencial justamente
viene por el lado de la izquierda. Y ustedes saben que las normas de tránsito tiene prioridad el de la derecha. Pero siempre hay calles como preferenciales, entonces en ese caso, cuando uno tiene que ir contra la norma general, hay que avisarlo. Y faltaban algunos carteles justamente del PARE, y el año pasado se pidió y todavía no están colocados. Sobre todo para la gente que no es de Libres, ¿no? También. Sobre todo para ellos, exactamente, sí, porque sí. la normativa hace o sea, hay una norma general. Ahora, el de afuera no tiene por qué saber que esta arteria es prioridad con respecto a la otra. Por lo tanto, las normativas, el tema de los accidentes, de las aseguradoras, van a tener en cuenta la norma general si no está debidamente identificado. Después vendrán los juicios y también la responsabilidad del municipio por no haber tenido la información visual correspondiente. Claro, contar con la advertencia. Bueno, Moni, quiero agradecer. Ya estamos dirigiendo también. Estamos extrañando Estamos dirigiendo el tránsito. Bueno, quiero agradecerte por tu tiempo. Gracias por haberte acercado también, por haber esclarecido, ¿no? También esta situación de la que tanto se está hablando, pero por allí todavía no se conocía bien, ¿no? A fondo de qué se estaba tratando con relación, digo, a esto de cómo funciona la presentación de los gastos, y todas estas cuestiones, que de vuelta la intención no es exponer a nadie, ni es, como dijiste claro, en sesión también, enjuiciar a nadie, sino, conocer parte de los gastos y, qué es lo que se hace con el erario público, ¿no? Creo que por ahí también hay que recordarles que estamos hablando de un órgano legislativo que se compone de varias personas, que hay una presidencia que es la que administra, pero que la responsabilidad es de todos. Por lo tanto, todos tenemos la necesidad de saber todos estos detalles. No estamos pidiendo nada fuera de lugar, estamos pidiendo algo a los cuales tenemos derechos a saber, y también tenemos derecho a tener las dudas correspondientes, teniendo en cuenta lo que les decía, estando hablando de un año atípico, de prácticamente inmovilizante, ¿no? Porque se hizo muy poco desde el Consejo Deliberante. Es más, ni siquiera hubo colectivos, porque por ahí se habló de pasajes. Y la verdad que no hubo colectivos, tampoco. No había. Y también se habló de vales de combustible como para viajar, y no se podía viajar. O sea, convengamos que, todos esos son detalles que nos llenan de dudas, pero que todo esto, si Dios quiere, se va a aclarar cuando tengamos acceso a esta información que solicitamos. Hago votos para que así sea realmente. Bueno, muchas gracias. Nosotros vamos a seguir, por supuesto, con A Media Mañana. Ya volvemos y vamos a hablar también del regreso, ¿no? de los boliches. Así que, no se vayan. 2 horas de música y buena onda. Hacemos el aguante desde la media mañana por De Libres para el Mundo.